Excelente. Estamos en nuestra sesión número 6 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Y me alegra mucho estar con ustedes en este viernes, 28 de octubre de 2022. Muy buenas tardes, Elizabeth, y también a todos los demás que ya están incorporando. Semana 3. Leer y escribir para comprender, para conocer y comprender mi mundo, para conocer y comprender mi mundo. Y como les decía, me alegra mucho estar con ustedes esta tarde, donde vamos a ver unos contenidos generales, creo que un poco parecidos a lo que vimos la otra vez, pero con la diferencia que tengo las preguntas sobre orientación. Entonces, permítanme un momento, estoy entrando a un correo aquí para ver las preguntas. Y ya en este momento nos ponemos a... aquí está. Son algunas de las preguntas que probablemente a ustedes les hayan creado alguna duda. Entonces, pues creo que, espero yo que no haya demasiado problema o demasiado conflicto con esto. Muy buenas tardes, Javier, Natalia, Elizabeth y Víctor. Vamos a comenzar con la revisión general de los aprendizajes de esta semana, de las actividades, sin que eso implique demasiado tiempo. Pero antes les comparto la orden del día, que es esta. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, bueno, en general, la orden del día es explicar contenidos generales. Eso realmente me va a tomar muy poco tiempo. Los puntos extra, ya los dije, pero bueno, los voy a repetir. Todavía pueden entregarlos por unas horas y recuerden que si no alcanzan por el tiempo, me pueden avisar, siempre y cuando me avisen, y yo los recibo el sábado. Más tardar el sábado, más o menos mediodía o algo así, y yo con gusto se los recibo y los integro a sus calificaciones. ¿Dudas sobre actividades integradoras? O en realidad solo es una. También quisiera que ensayáramos el foro. Y una revisión de ejercicios que ahorita veo. Ahorita les digo, Elizabeth, ahorita dame un momento y les digo qué es lo que tienen que entregar, si es que esa es tu pregunta. Después, revisión de ejercicios y foro de integración, no hay problema. En realidad hice lo de la revisión de ejercicios por si alguien me mandaba algún texto que hubieran llenado, y les voy a dar ciertas recomendaciones que hice también el otro día para aquellos que no vieron o no entendieron alguna de las instrucciones que dimos el miércoles. Y después vamos a hacer una pequeña discusión a partir de un ejercicio que les propongo. Y una vez que hagan eso, unas preguntas de la sesión que las tengo listas y dudas de ustedes, aunque saben que eso de las dudas de ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, no es necesario que estemos en un momento preciso de dudas, ustedes pueden preguntar en el momento que quieran, así que no se preocupen por eso. Bueno, para explicar, vamos primero con los contenidos de esta unidad, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Se divide en 11 grandes contenidos, más un foro aprendiendo, y nos habla de cuestiones como experiencias estéticas y qué es una experiencia estética, es decir, la literatura logra experiencias estéticas, nos van a decir aquí qué es una experiencia estética y cómo se logra una experiencia estética básicamente. Otra cuestión es lo que se había trabajado desde la semana pasada, se le da una continuidad, que es la ¿cómo decirlo? La relación que existe entre la literatura y la sociedad, es decir, cómo influye la literatura en la sociedad y viceversa, cómo influye la sociedad en la literatura para crear, y después hace un salto hacia las tecnologías de información y comunicación, es decir, para la literatura en Internet. Y les hace preguntas bien interesantes, sobre todo en el foro de integración, que es donde me gustaría que nos enfocáramos hoy. Voy a explicar la otra, pero también el foro de integración me gustaría que nos enfocáramos, repito, el día de hoy. Y nos habla de cosas como la literatura en Internet, arte en la era digital, difusión de la literatura, formas de literatura actuales, y nos habla un poco de producción de textos y Sócrates y los sofistas, o sea, va desde lo más, digamos, lo más novedoso, que sería
cosas que ustedes tienen que revisar, hasta lo antiguo que sería esto de Sócrates y los sofistas. Y la idea de esta unidad es demostrar que a pesar de que ya hay que los textos antiguos pueden seguir teniendo vigencia en nuestros días, es decir, que pueden darnos una enseñanza y que contienen ciertos problemas que nosotros utilizamos todavía todos los días. No sé, por ejemplo, en el caso de las nubes es el problema de las apuestas del hijo, de los protagonistas, y pues cómo eso impacta, cómo se parece eso después de tantos siglos, cómo se parece eso a un problema que podamos tener en nuestra comunidad o que veamos en nuestra comunidad, ¿no? Esa es la idea de esta sesión, bueno, más bien esta es la idea de la unidad, establecer una relación entre la literatura, la sociedad, lo clásico y la literatura en Internet. Algunos de ustedes, porque he estado revisando, bueno, he estado viendo, todavía no lo puedo revisar, porque no han terminado su foro de integración. Pues por supuesto que la idea es que ustedes expresen ahí si eso lo consideran literatura. Algunos me han dicho que no, por ahí creo que vi un caso donde me decían que eso no es literatura. Está muy bien, no tienen que estar de acuerdo siempre, pero expliquen por qué eso no es literatura. Entonces, esa es la parte que a mí me parece mucho mejor a la hora de, pues digamos, de plasmar nuestras opiniones en un cuaderno, perdón, en una plataforma. Entonces, también les sugiero yo que tengo algunas sugerencias para el foro de integración y me gustaría que hicieran alguna de ellas. Entonces, bueno, para empezar, lo que preguntó Elizabeth es experiencias estéticas. El primero y el único, de hecho, era del, no estoy seguro. Por favor, Natalia, ¿me puedes confirmar si era el de experiencias estéticas? Creo que sí, asesor. Perfecto, entonces sí. Experiencias estéticas, Elizabeth, tienes que ver este video que se llama, no, que se llama Experiencia Estética. Tienes que verlo, tomar notas y mandarlo también. También, que creo que hoy me lo mandó Javier, hoy mismo, era ayer me lo mandó Javier. Ayer era sobre esto. Era un resumen no, ya me acordé, era un resumen sobre acción poética. Era uno de los que tienen que ver para el foro de integración. Aquí está. Entonces, no era experiencia estética. Olvídalo, Elizabeth, perdón. Ahorita lo reviso. Mm, déjeme ver dónde está. Sí, Natalia. Fue el que hicimos en la clase del Así miércoles. es, así es. Les di tiempo, tú no estabas, Elizabeth, entonces te voy a explicar. Nada más deja ver dónde está. Aquí está, mira, en este que se llama, me regreso, Formas de literatura actuales, ese que ves ahí, le das clic y te abre. Tienes que leerlo, pero lo que más me interesa es que tú escojas uno de estos tres. Son tres formas de literatura en Internet. Por ejemplo, acción poética, y lo voy a abrir y lo voy a compartir. Y entonces aquí está. Es una especie de página que contiene fotografías sobre poemas que deja la gente en la calle. Y entonces de esa forma lo van reflejando y lo dejan constatado o lo dejan como un testimonio en la calle y en la página de internet. Tú me vas a decir si eso es literatura y tú vas a hacerme un resumen pequeño de esa página. O bien, Elizabeth, puedes hacer esta que se llama Electronic Literature Collection. Aquí está, la tienen ahí. El único inconveniente que se hace en inglés. Y también me puedes hacer uno que se llama e-literatura, que es este que están viendo, que son diferentes propuestas, son distintas, tal vez no estén, ustedes nunca hayan leído algo así, pero bueno, la idea es esa, que ustedes puedan revisar y ver que hay otras formas de literatura, que no todo es un PDF o un libro. Pues es importante que conozcamos otras opciones de literatura. Ven ahí, que lo revisen. Les di 10 minutos o 15 minutos la semana pasada, el miércoles, perdón, Elizabeth, para que revisaran cualquiera de los tres y me mandaran un resumen. Ese resumen, pues les va a aparecer puntos en la actividad integradora número 5. La actividad integradora número 6 no tiene puntos extras porque
Es un foro de integración. Entonces, de hecho, más allá de los puntos, hoy les voy a ayudar mucho con eso, me parece. Aquí vienen otras dos que son Poetrónica. También puedes escogerlas, Elizabeth. Se llama poetrónica.net, poesía y multimedia. Y hay otro que se llama The Electronic Literature Organization. También ese lo pueden, aquí está. Entonces son 5 opciones las que tienes. Cualquiera de esas para revisar lo que has hecho hasta ahora y decirme si esto es literatura o no es literatura. Y también de qué se trata. De nada, Elizabeth. Y sí, sí los puedes entregar a mañana a las 3 está bien. Antes de las, bueno, a las 3 es el límite. Y eso es básicamente lo que les pedí. Entonces, como revisión del texto, esta es la revisión que hacemos del texto. Ya vimos lo de los puntos extra. Nada más, antes de empezar a explicar las actividades integradoras, ¿tienen dudas sobre la actividad integradora? Yo voy a explicar el foro ahorita, pero sobre la actividad integradora número 5 que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. ¿Alguien tiene una duda o pregunta? Te escucho, Elizabeth, o te leo como quieras. Este, ¿Cómo se llama? De los 20 a 15 líneas que tenemos que redactar, ¿debe de ser una historia graciosa o algo así? No, no tiene que ser una historia graciosa. Se supone que el texto es una historia graciosa, el que se van a basar, pero no es indispensable que sea una historia graciosa. También me han preguntado si tienen que mantener los nombres y los lugares y demás, y la respuesta es no. Pueden cambiarle los nombres de personajes, pueden cambiárselos el lugar donde están, etcétera. Pueden cambiarle todo lo que ustedes necesiten y quieran. No hay ningún problema con eso, Elizabeth, y también para todos los demás. No tienen que hacerlo forzosamente como las nubes. Pueden hacerlo como ustedes quieran, siempre y cuando capten la esencia. La esencia es que hay un problema que se sigue repitiendo de hace siglos y ahora se repite. Esa es la esencia de lo que tienen que ustedes plasmar en su texto literario. ¿Alguna otra duda? Gracias. De nada. Ninguna, todo está bien. Aquí nada más tienen que poner en práctica lo de la primera semana, que es lo que estoy compartiendo ahora, que es un argumento. ¿Cuál es el argumento? Y aquí les pregunto, bueno, no les pregunto, les afirmo, tiene que ser entre 3 y 5 renglones, por favor, menos se penaliza. ¿Quiénes son los personajes? No es suficiente que me pongan el personaje es Juanito, Pepito y Marianita, tienen que decirme cuál es su función en la obra. Es el papá que se encarga de tal, es el hijo que hace tal, etcétera. Luego, inciso C, características de la personalidad. Menciónalas de manera general y explica si esas las puedes reconocer en las personas en la actualidad. Ojo, porque muchos se van o sea, caen en la trampa de que solamente me entregan la primera, la que es la pregunta, y olvidan mencionar si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. Eso es parte importante también. Luego, situaciones graciosas, 3 a 5 líneas. Situaciones que identificas en la historia que se presentan en la actualidad, 3 a 5 líneas, por favor. Y luego 15 a 20 renglones, que es lo que preguntaba Elizabeth. Aunque reflexionen aquí, importante, dice, reflexiona, esto no se contesta, solo se reflexiona porque les va a ayudar a grabar en audio su cuento. ¿Ok? También hay muchas confusiones sobre esta instrucción, donde dice, sube tu audio a un almacenamiento. Lo que tienen que subir es un cuento con base en una estructura, tienen que planear un cuento. No lo escribas, solamente nárralo, es decir, cuéntalo. Puedes tener un guión como algunos apuntes, un acordeón, pero eh, no tienen que escribirlo, no tiene que aparecer aquí, en el formato que les estoy mostrando. Nada más, después tienen que escribirlo, después de que lo graben, tienen que escribirlo. Y esa escritura, por supuesto que sí da pie a muchas cosas positivas, porque ustedes ya van a saber más o menos lo que no les gustó cuando lo grabaron y entonces lo tienen que escribir. 15 a 20 renglones, por favor, que es lo que preguntaba Elizabeth. Para finalizar, hay 3 preguntas de reflexión que no implican mayor cuestión. ¿Qué tan difícil fue trasladar? Podemos aprender y diferencias entre contar el cuento en audio y escribirlo. Ahora viene la parte importante. Sin esta, están perdiendo alrededor de 10 o 15%.
Referencias. ¿Qué referencias deben aparecer? La única referencia que es obligatorio que aparezca es las nubes de Sócrates porque la leyeron. Algunos no me están poniendo bibliografía. Eso no tiene sentido porque ustedes leyeron de las nubes. Y si no ponen bibliografía aquí o referencias, quiere decir que no leyeron nada, lo cual es imposible porque se supone que leyeron las nubes. Si alguien quiere citar aquí o aquí, en la A, B y C, lo puede, o en cualquiera de las preguntas, de los 3 incisos de preguntas que hay, lo puede hacer, pero todos tienen que poner forzosamente las referencias. Y es muy importante que no me coloquen solo la liga. Si solo me colocan el link, yo no sé qué interpretar y realmente eso no es correcto. Entonces, por favor, no se equivoquen, revísenlo. Y ya hemos hecho ejercicios de bibliografía, varios, y pues creo que es importante que recuerden un poco lo que vimos en la semana número 1 y cómo eso les va a ayudar ahora para la estructuración de su actividad integradora número 5. Ahora sí, dudas sobre la actividad integradora 5, sobre referencias, preguntas, extensión, audio. Me pasó, gracias Elizabeth, hay 2 casos. 2 casos me sucedió que no pusieron su audio público y entonces era privado y yo no pude escucharlo. Les escribí a las personas en cuestión, pero nunca me contestaron. Entonces, pues pierden una gran cantidad de puntos por eso. Entonces, bueno, pues desafortunadamente eso sucedió. Bueno, sobre esto, ahora sí, vamos a pasar de acuerdo al orden del día con la revisión de... Bueno, ahorita voy a ver lo de los ejercicios, pero antes vamos con la actividad integrada del foro, por favor. Ya es una de las partes finales. Listo. Esto que están viendo en pantalla, bueno, ahí está. El foro se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Les voy a compartir la primera que yo les puse. Ahí están viendo la primera participación que yo puse el lunes a las 7:33 de la mañana. Javier, antes de seguir, Javier pregunta, en la actividad integradora 6, ¿dónde vamos a escribir el cuento? ¿Vamos a escribir lo mismo que dijimos en el audio? Javier, es la actividad integradora, me parece que te refieres a las 5. Y donde dice dónde vamos a escribir el cuento, de hecho ahí trae el formato. Y lo que preguntaste sobre vamos a escribir lo mismo que dijimos en el audio, eso lo acabo de explicar. Me parece extraño que preguntes eso porque justo lo acabo de explicar. Pero te lo repito. Tienes que primero grabar tu texto, así como te salga, y luego tienes que escribirlo. Ese es al revés, no lo escribes y luego lo dices y lo grabas y luego lo escribes. Es muy importante que hagas esto para que se vean las diferencias entre el audio y lo que escribes, porque yo cuando lo estoy escuchando sí comparo lo que escribieron con lo otro, y si se parecen, de hecho es negativo que se parezcan mucho, ¿no? Yo no digo que no se parezcan, pero que no se parezcan tanto. Entonces, bueno, pues esa sería más o menos la cuestión ahí, en ese caso. Entonces, espero haber contestado tu pregunta, Javier. Lo que están viendo ahí, repito, es mi primera participación. Yo pongo una diario todos los días, excepto el fin de semana, y me gustaría mucho que vieran esto. Todas las participaciones, bueno, algunas recomendaciones generales o reglas del foro que no están dichas ahí, pero que son importantes. Y las voy a repetir. Las repetí el miércoles y las voy a repetir nuevamente. Todas las participaciones deben elaborar textos individuales entre 5 a 8 renglones. Menos de esto se penaliza. 5 a 8 renglones completos. En todos los casos deben colocar bibliografía complementaria, excepto en la participación 4, donde responden o argumentan lo que dijo algún compañero. Si lo ponen ahí también, mucho mejor. Repito, en todos los casos deben colocar bibliografía complementaria, excepto en la participación 4, donde responden o argumentan lo que dijo algún compañero.
El número 3, sean muy cuidadosos en la acentuación y ortografía, también eso se descuenta. Esto puede repercutir en la calidad de sus participaciones. Número 4, respeten las reglas de etiqueta en todo momento, por favor. Y mi sugerencia general, esto no es una regla, pero es una sugerencia, mi sugerencia es que escriban la participación en un documento, la revisen y la peguen en este espacio. Eso fomentará la planeación y el cuidado de los textos que entregan. Primero escríbanlo, lo pueden escribir incluso en su celular y después ya lo van a trasladar perfectamente ahí. De esa forma revisan y cuando lo están pasando se dan cuenta que cometieron algunos errores. Sugiero también que escriban en oraciones cortas, muy cortas, sujeto, verbo, predicado, y oraciones que no tengan demasiada complejidad. Mi opinión es que tal página no es literatura, punto. Esto se debe a, y explican, punto. O sea, muchos puntos y seguidos, muchas comas. Eso les permitirá, aunque es muy básico, se entiende muy bien. Entonces, repito, yo les sugiero que sean muy cuidadosos con la ortografía y la redacción, porque se penaliza en la rúbrica. Y también, pues, eso hace que su mensaje se entienda mucho mejor. Ahora, lo que vamos a hacer como ejercicio hoy, les voy a pedir que todos, yo creo que sí, todos lo pueden hacer, todos, por favor, lleven a cabo la última contribución ahorita. Y la estoy marcando ahí. Dice, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. Me van a escribir, por favor, su participación. En promedio les toma unos 10 minutos, más o menos, escribir una participación. No la van a publicar. Solamente necesito, si ya la publicaron, me la pueden copiar y pegar aquí. No hay ningún problema. Pongan referencias, citas y paráfrasis. ¿De qué textos voy a utilizar? El que se llama experiencia estética que acabo de decirles. Aun cuando, perdón, aun cuando no lo puedan ver completo, es importante que pongan referencias a fuerza. Esto no es opcional, tienen que ponerlas. Javier, si no ponen las referencias, se van a descontar puntos. Desafortunadamente, los foros son un lugar donde, de no cumplir con los parámetros, les estoy descontando muchísimos puntos. Y este y el de la semana pasada tienen un gran peso en su calificación final. Entonces, repito la instrucción. Ustedes van a hacer la quinta participación que se llama ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. Les voy a dar 10 minutos para que la escriban y me la peguen aquí, por favor, o bien me la envíen, por favor, por correo electrónico. Ustedes lo que necesiten, ¿vale? Muchísimas, bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre esto? Les voy a poner un cronómetro de YouTube para que marque los 10 minutos y cuando suene, ustedes ya van a regresar, ¿vale? Si tienen preguntas, es buen momento para hacerlas, por favor. Listo. Espérenme, por favor, se está poniendo. Permítanme, ya voy y les dejo. Voy a apagar la cámara, por supuesto, porque voy a compartir el cronómetro. Así que si tienen alguna duda o pregunta, yo estoy atento aquí. No se preocupen. ¿Va? Corre tiempo. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat y al final con eso voy a evaluar su participación de hoy con su quinta contribución al foro. ¿A qué te refieres con la pregunta 4, Javier? Por favor, ¿me explicas? Te escucho, Javier, con la 4. Es la pregunta que está antes de la que usted nos dijo. O sea, ¿no has hecho la de opinas sobre alguna aportación de tus compañeros? No, esa no la he hecho, Entonces, haz maestro. esa. ¿Hago Va, esa? sí, Bueno, ¿vale? Igual 9 minutos les quedan. Adelante. Si tienen dudas, escríbanme, por favor. gracias, maestro.
A ver, chicos, ya estoy leyendo sus contribuciones. Ahorita que terminemos, Natalia, te doy retroalimentación sobre lo que escribiste para que terminen los dos. A los demás te pido un poco de paciencia. A los demás les queda minuto 34 segundos. Perfecto. Ahora sí, vamos a terminar con nuestra sesión de hoy revisando sus participaciones. Primero, Natalia dice, yo creo que sí podemos tener experiencias estéticas a partir de las nuevas formas de literatura, ya que su intención sigue siendo la misma, la cual es lograr transmitirnos alguna emoción o sentimiento, entretenernos o informarnos. Eso no cambia, solo cambia el significado que le den las personas o lo que sienten con cada obra. Aquí, Natalia, te sugiero dos cosas. La primera de ellas es que coloques punto y seguido. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que sí podemos tener experiencias estéticas a partir de las nuevas formas de literatura. Punto. La intención de estas sigue siendo la misma, coma, la cual es, etcétera, etcétera. Esa es la primera sugerencia. Y la segunda es que coloques referencias, por favor, ya que es la quinta. Puedes colocar sobre el video de experiencias estéticas o bien puedes buscar en internet algo que complemente tu participación. Dime. La referencia la estaba poniendo ahorita. Ah, perdóname. Entonces, sí está bien. De todos modos, puedes ponerla como cita textual o paráfrasis, ¿eh? No solo como referencia final, Ok, también puede ser de la gracias, otra forma. asesor. Nada. Y no estoy seguro, eso sí, no sé si hiciste la prueba tú, Natalia, porque aquí no se puede, o no me doy cuenta. Si esto es de 5 a 8 renglones, esto que escribiste, yo creo que no. Serán como 3 renglones, entonces tienen que ser de 5 a 8, entonces nada más hay que Ok. cuidar eso. Aquí Elizabeth nos dice, maestro, ¿podría poner las fuentes de consulta al rato? Es que mi teléfono no quiere cargar muy bien como voy en el transporte. No entiendo qué te refieres con las fuentes de consulta, Elizabeth. ¿Me puedes explicar escribiendo, por favor? Y ya te atiendo, no hay ningún problema. Y Javier, te escucho, más bien te leo sobre tu participación, por favor. Elizabeth dice, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Sí, porque pueden ofrecernos nuevas formas para poder interactuar con el texto y también para poder tener nuevas perspectivas sobre la literatura. Ahí deberías poner punto. La literatura es muy importante también para nuestra vida cotidiana. Punto. Un ejemplo de ello serían imágenes o sentimientos porque nos transmiten emociones. Está muy bien, Elizabeth, está excelente, igual que el de Natalia. Lo único que te sugiero
lo que acabo de sugerir son los puntos, pero también te sugiero que ahí pongas ejemplos y puedes poner punto. Por ejemplo, esto lo podemos apreciar en la página que se llama, no sé, e-literatura. En ella podemos ver que a pesar de que es en internet, podemos transmitir sentimientos y por lo tanto eso es literatura. Con eso sería excelente. Pones la referencia o pones una cita textual y al final pones. No te entendía la pregunta, pero dice, sí, claro, podrías poner las fuentes al rato, no hay ningún problema, Elizabeth, con eso. Más bien ponlas ya en tu participación. Entonces, si ustedes copian, Elizabeth y Natalia, si copian y pegan ya directo al foro, yo creo que más ponen las sugerencias que les hice, ya con eso estoy seguro que pueden tener una participación correcta. Esta quinta participación es de las más importantes porque contiene el germen de lo que estamos preguntando, ¿no? Entonces, por eso, pues reviso algunas de las cosas que van a hacer, ¿no? Entonces, pues esa es la razón para que tengan unas participaciones de calidad. Les recuerdo por último, no sé, Javier, ¿cómo vas? Avísame, por favor. Ya estoy terminando la sesión. Les recuerdo que no se pueden hacer en menos de 4 días. Tienen que hacerlo en 4 días o más. 5 a 8 renglones. Reglas de etiqueta, ortografía, citas, paráfrasis y referencias, por favor, en todas excepto la cuarta. Si es la cuarta, pues también por ahí van a tener un pequeño extra si hacen la cuarta también. Y cuiden por favor el plagio porque también el foro se plagia, desafortunadamente, solo copian y pegan y eso pues, es eliminarla. Plagio es como si no hubieran participado, entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor, revisen la rúbrica si tienen dudas o preguntas. Les sugiero, Elizabeth y Natalia, que guarden esta información que me acaban de compartir en el chat, que copien y peguen después. Por ejemplo, la estética de la literatura se puede considerar como la percepción, la sensación y la reacción subjetiva que el lector tiene hacia un texto literario. Ahí yo sé que no puedes contestar ahorita, Elizabeth, pero ahí sería muy bueno que pusieras ahí entre paréntesis de dónde lo sacaste y al final la referencia como la hemos trabajado. Si tienes dudas o preguntas, pues me puedes escribir y yo te ayudo con la bibliografía porque sé que ahorita es difícil porque si vas en el transporte público, ¿vale? Pues si no tienes dudas, de nada, si no tienes dudas o preguntas, por favor, Javier, me quedo esperando tu respuesta, por favor, avísame, porque de todos modos voy a terminar ya la sesión. Voy a leer algunas de las reglas, de lo que me han escrito por acá. Por favor, nada más ya es la parte final. A ver, dice, ¿se pueden cambiar los nombres en nuestro cuento? Sí, por supuesto. ¿Cómo se explica la experiencia estética en un texto? Si revisas lo que acabo de leer en voz alta, te vas a dar cuenta que lo que hizo Elizabeth está excelentemente bien explicado. Entonces, pues de ahí puedes tomar referencias y sobre el video también que les puse a ver para que se informen más sobre esto, que es lo que está basado el foro. Por si no lo notaron, el foro todo está basado en experiencia estética. Dice, el audio que enviaremos sí me lo pueden explicar aún más. Gracias. El audio es grabar un cuento que tú hagas narrando, contando una historia que tenga que ver con la obra de teatro que leíste. La grabas y luego ya que la grabaste, la escuchas de nuevo y la vas mejorando de manera escrita. Dice, mi duda es que es onírico. Onírico es que tiene que ver con algo de los sueños. 5. Sobre los textos literarios y las lenguas, de cómo podemos hacer un trabajo sobre las lenguas que hablan. No entiendo la pregunta, perdón. 6. Mi duda es el cuento o la narración que voy a hacer. ¿Puedo escribir lo mismo de lo que comparto en el audio, diferente al texto de las nubes? Sí, sí puedes hacer eso. Entonces tendrías, las nubes es uno, la grabación es otro y la escritura es otro. No tienen que ser muy diferentes, pero sí tengo que ver un cambio cómo trabajaste tú. Y también podrá explicarnos más acerca de la experiencia estética. Lo acabo de hacer. 7. ¿Cómo participar en el foro? ¿Podrían ponernos un ejemplo? Lo acabamos de hacer, de hecho. 8. En cuanto al tema de trasladar la historia a un contexto actual, le cambias los nombres, lo trasladas a un lugar que conoces de estos años y ahí haces tu historia. 9. Se me complica subir el link ya que por alguna razón no se puede ver. Te pido que revises nada más, por favor, que sea público, tu texto que sea público. Si no, va a ser más complicado. Te escucho, Javier. Maestro, a mi compañera le dijo que el audio iba a ser en un resumen de un cuento.
No, lo tienes que hacer tú, Javier. El audio tienes que hacer tú el cuento y después lo tienes que escribir. O sea, voy a contar el cuento en el audio. Sí, literal, vas a contar el cuento en el audio, pero después tienes que escribirlo otra vez, mejorándolo. O sea, le voy a cambiar palabras que yo había dicho, le voy a cambiar palabras al que escriba yo en el. Sí, en el formato, sí, así es, tal cual. Ujú. ¿Vale? Está bien, maestro, gracias. De nada. Entonces, pues esas son las preguntas y te digo, se me complica subir el link, solo asegúrense de que sea público. Eso es todo lo que necesito. Si no, me va a dar mucha pena revisarlos. Hay algunos tutoriales que les ha pasado, me parece que su tutor, sobre cómo subir elementos. También si revisan en la plataforma, ahí vienen lugares donde ustedes pueden ver cómo subir a Drive un texto, ¿no? Entonces, un audio, perdón. Entonces, por favor, no lo... pues revisen, por favor, porque me va a dar mucha pena no poder contar, no poder contar el audio porque no lo pueden subir. Asegúrense de eso, por favor. Si no tienen dudas o preguntas, me da mucho gusto estar con ustedes este viernes. Les deseo mucha suerte y sé que lo harán muy, muy bien en las actividades de esta semana. Lo acaban de demostrar con las participaciones del foro y yo me despido. Y si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribir. Estoy hasta las 7:30 hoy y el fin de semana también, pero reviso menos, la verdad. Entonces, muchísimas gracias a Elizabeth, a Natalia y a Javier. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Gracias. Tenga una buena tarde, asesor. Gracias.